Era un jueves por la noche. Todos, absolutamente todos los de mi familia nos sentamos a cenar. Esto pasaba casi diario, inclusive cuando todos estábamos enojados. Era de ley que cuando nos enojábamos, mi madre nos hacía pollo. Terminando de comer, cada integrante de la familia se fue para su respectiva habitación. Posteriormente, pasadas las 10 de la noche, intenté dormir como cada noche, pero esto cada vez se veía un poco más difícil. Llevaba días que no podía dormir con normalidad. Me mantenía despierto aproximadamente hasta las 4 o 5 de la mañana. Conciliaba el sueño y hasta que veía salir el sol. Mientras tanto, lo único que hacía durante toda la noche era ver hacia la puerta. Ese pequeño espacio que había entre la puerta hacía que cada vez lo viera más oscuro. Eso me provocaba cada vez más miedo. E intentaba no voltear hacia allá, pero era imposible no hacerlo. Que al momento de no ver hacia ahí, entraría alguien. Y eso era lo que más me aterrorizaba. Sin quitarle la mirada a la puerta, al lado había una ventana, la cual daba a un peculiar árbol. Este árbol se veía que ya llevaba mucho tiempo que no le caía agua, porque se veía que todas las hojas estaban más que negras. Los troncos ya estaban más secos que nada en todo alrededor. Pero era algo raro porque, por lo regular, casi cada mes caía una tormenta eléctrica. Dicho esto, todos los árboles que se encontraban a su alrededor eran todo lo contrario. Estaban frondosos, se veían verdes, llenos de alegría. Tengamos entendido que probablemente sea porque le cayó un químico, algo le pasó en la tierra, lo cual ya hacía que el estar verde era algo imposible. Peculiarmente, este árbol queda enfrente de la ventana de este joven, y exactamente enfrente de la ventana está su cama. Mientras él tenía un ojo en la puerta, viendo que nadie se acercara, el otro lo tenía hacia el árbol, que cada vez lo veía con más temor. Pasados los días, el ambiente se hacía cada vez más tenso en la casa. Todos nos sentábamos a comer, pero entre nosotros nos veíamos y nada era igual. Cada vez las miradas se hacían más pesadas. Inclusive en toda la casa se sentía una tensión entre todos los de mi familia. Ese día, terminando la comida, no me dirigí a mi cuarto. Quería despejar un poco mi mente, así que me dirigí hacia la parte de atrás. En el patio hay unos cuantos juegos y una mesa que utilizamos para hacer las carnitas asadas ahí. Al lado hay una silla en la cual me dispuse a descansar. Pasados los minutos, llega a mi pensamiento diferentes situaciones que han pasado en mi vida. Duré ahí un rato hasta que me percato de algo. Veo pasar a alguien extraño. Al principio no podía descifrar qué era. No sabía si era un niño, un joven, incluso un perro. Pero se me hacía muy extraño. En la casa nunca les ha gustado tener a mis padres animales, por el hecho de que son sucios. Tenemos que mantenerlos por diferentes cuestiones. Los vecinos, ninguno cuenta con ningún animal. Descarté esa posibilidad. Niños, tampoco. Ninguno de los vecinos tenía hijos. Por lo regular utilizaban... Y niños no podrían ser porque todos mis vecinos no tenían. Este tipo de lugares utilizaba gente que ya estaba grande, que querían apartarse de la ciudad, vivir un poco más alejados de la sociedad, vaya.
estar más tranquilos. Entonces descarté también esa posibilidad, el que fueran unos niños. Me dispuse a seguirlo, teniendo mi curiosidad al 100 activada. Después de unos cuantos metros, alcancé a acercarme más a él. Me di cuenta que era una chica, aproximadamente de 16 años, con cabello negro, poco largo, le tapaba toda la cara. Tenía un vestido blanco, el cual yo dije, qué raro. Si estamos en pleno invierno, ¿quién debería de traer vestido? Le empecé a preguntar que qué hacía ahí. Con una voz súper ronca, me respondió que qué me importaba. Me sorprendí mucho porque la mayoría de la gente que estaba en esos lugares es de un carácter muy bueno. No suelen contestar así a las personas. Después de esa pregunta, no volví a cuestionarla más. Dio 5 pasos y desapareció. Se me hizo un tanto extraño porque no había neblina como para que se desvaneciera de esa manera. Regresé a mi casa, me dispuse a dormir, pero el pensamiento de saber quién era aquella chica no me dejaba. Como se había comentado anteriormente, no podía dormir por la cuestión de estar viendo la puerta. Creo que eso alimentó mi miedo y hizo que menos me pudiera dormir. Mientras veía el pequeño espacio que había entre la puerta y la pared, con el otro ojo veía aquel árbol. Me percato que en el árbol hay algo que cuelga. Aquel árbol que me provocaba mucho miedo. No soy una persona que salga a ver cuando pasan cosas extrañas afuera de mi casa, pero este evento me parecía algo peculiar. Me dispongo a salir, pongo mi chamarra porque hacía mucho frío. Después de bajar el 5.º escalón, escucho un fuerte ruido. Un fuerte ruido que parecía un rayo caído del cielo, pero no sabía de dónde, si el cielo estaba despejado. Después de abrir la puerta, veo que hay una nota en el piso. La recojo y en ella no hay nada. Se me hace algo raro porque pues, nadie estudia. Le doy media vuelta a la casa y cada vez que me voy acercando más, percibo un olor muy fuerte. Esto anteriormente ya lo había olido. Conforme me voy acercando, percibo un olor bastante peculiar. Se me hace tan conocido como haberlo olido anteriormente. No sé si en algún parque o en algún mercado. Chiste es de que lo persigo y llega exactamente el olor a la parte en donde está el árbol. Después de unos cuantos pasos, llegué hacia el árbol. En él estaba colgado aquella persona que había encontrado en la tarde, noche. Estaba colgado en lo más alto de ese árbol, pero era bastante extraño, porque era tan grande que no se había podido cortar por la misma razón. Era bastante peligroso el subirse hasta ese punto. ¿Y quién la subió hasta ahí? Di media vuelta y salí corriendo de ahí, porque esto me dejó bastante perturbado.
Llegué con mis padres, los levanté y les dije que estaba pasando algo muy extraño afuera. Llegando al cuarto de mis padres, los levanto, asustados, tanto ellos como yo, porque yo llegué haciendo un relajo desde entrando de la puerta. Llegué gritando y sabía qué más hacer. Quedé en shock por algunos instantes. No les podía decir qué estaba pasando. Me temblaba la voz. Pasado algunos segundos, pude recuperar el aliento para poderles decir que había alguien colgado en ese árbol. Después de lo que les dije, se quedaron atónitos. Ni ellos sabían qué hacer. Salimos corriendo de la casa y fuimos a ver al árbol. Curiosamente, cuando íbamos llegando, ellos tenían una cara de asombro. Yo pensé que les había afectado igual que a mí, pero después me di cuenta que no era así. Estaban asombrados porque, como yo se los había contado, decían que era real. Y al llegar ahí no encontramos nada. Después me preguntaron que qué había pasado. Les conté con lujo de detalle qué era cada movimiento que había hecho. Y que lo que había visto, nada más ni nada menos, había sido real. Cada quien se fue a su cuarto. Como siempre, yo no podía conciliar el sueño por el simple hecho de lo que había pasado. Y no podía creer que el árbol que estaba enfrente de mí, yo había visto una persona ahí. Se llegan las 6 de la mañana. Veo que va saliendo el sol. Y es cuando yo logro dormir. Pasan 3 semanas sin que me suceda algo extraño. A la 4ª semana yo me sentía un tanto incómodo. Sabía que esto ya había durado mucho y mi paz mental había ido a otro nivel. Nunca me había sentido así en la vida. Así de tranquilo, así de a gusto, así de conforme con lo que estaba pasando en mi vida. Me fui preocupando cada vez más y más. Hasta el punto en donde yo me empecé a sugestionar. Me decía que en cualquier momento me iba a pasar de nuevo. Ok. Yo mismo me cuestionaba. Decía, ¿y qué pasa si no me vuelve a suceder algo así? Pero ¿qué tal y sí? Siguieron pasando los días, pero yo ya con ese pensamiento en que en cualquier momento me iba a pasar de nuevo, volví a dejar de dormir bien. Dejé de comer en algunos días. Ese árbol cada vez me miraba más. Después de que sentía esa presencia cada vez más fuerte del árbol, no dudo en decirles a mis padres que si me puedo cambiar al cuarto de al lado. En ese cuarto, lo único que hay es una puerta. No cuenta con ventanas y ninguna vista hacia el exterior. Me dicen que sin duda lo puedo hacer. Tardé más en preguntarlo que en hacerlo. Ese mismo día terminé de cambiar todas mis cosas. Empecé por la cama, indispensablemente porque, aunque se me quedaran cosas en el otro cuarto, yo lo que quería era no dormir más ahí. No quería ver más ese árbol. Teniendo la cama en el otro cuarto, yo me podría quedar ahí sin ningún problema. Lo demás lo podría cambiar al día siguiente, pero no tendría relevancia. Ese día, que fue el primer día en el que me quedé ahí, me sentía tranquilo, un poco más a salvo, porque ya no tenía la presión de ese árbol mirándome por las noches. Dormí tranquilo. Esa noche concilié el sueño a las
10, pero desperté a las 2:30. Me despierto a las 2 de la mañana y no es porque haya soñado algo raro, sino que empecé a escuchar sonidos extraños, como si estuvieran tocando hacia la puerta de mi habitación, pero lo sentía en el techo. Los toquidos parecían de alguien realmente que estaba tocando la puerta. Y esto fue lo que me despertó. Cada vez se hacían más intensos, a lo cual yo empecé a gritar hasta que me escucharon mis padres y llegaron justo a mi cuarto. Preguntaron que qué me había pasado. Yo no tuve palabras para describir lo que había pasado en ese preciso momento. Me quedé callado y les dije que no había pasado nada, que solo había sido una pesadilla. Se fueron a su cuarto y yo me quedé despierto durante toda la noche. No quería que algo igual volviera a pasar.